nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a todas y todos. Saludos a nuestra senadora Lucia Nosberger, al senador Pedro Araya, a nuestra secretaría, a los asesores, a las asesoras, al exministro que hoy nos acompaña, ex senador también, el señor Hernán Larraín Fernández. Muchísimas gracias por estar acá. Tenemos nuestro proyecto en tabla, que, bueno, en realidad ya está para votarlo en general en la sala. Teníamos pendiente por cambio nuestro de horario de la comisión el poder contar con su presentación, así que el primer punto de la tabla es precisamente escuchar al exministro, al ex senador, con el objetivo de conocer su opinión acerca del proyecto de la reforma constitucional en segundo trámite constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. También quiero saludar a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Muchas gracias por acompañarnos. Del Ministerio del Interior, no sé si el ministro, porque lo leo acá en los invitados, pero habrá... perdón, sí, están presentes también desde el Ministerio del Interior sus asesores, del Ministerio Público, el fiscal nacional se excusó, lo habíamos invitado, el director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga, el señor Ignacio Castillo, y el abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga, el señor Samuel Malamud. Eso es para el segundo tema que tenemos en tabla, que es iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifique el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. Quiero darle la palabra al señor secretario. Veo que tenemos cuenta y después partimos con la tabla. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores, señores invitados también. Se han recibido en esta Secretaría las siguientes comunicaciones. En primer lugar, del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada, mediante la cual remite una minuta sobre las iniciativas que podrían vincularse al proyecto de ley que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica cometidos contra dirigentes de junta de vecinos. Asimismo, también se ha recibido una nota, una misiva, del presidente de la Sociedad Anónima Deportiva Coquimbo Unido, señor Jorge Contador, mediante la cual formula observaciones al proyecto de ley que modifica la Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización y de conflictos de interés y fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Asimismo, solicita audiencia para exponer en una de las sesiones que la comisión destine al análisis de esa iniciativa. Eso, señora presidenta, señores senadores, respecto de la cuenta. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, quiero solo recordar que en el caso de la modificación de las sociedades anónimas deportivas profesionales ya estamos votando. Hemos escuchado, obviamente, a todos los que en su momento nos solicitaron ser oídos. Eso no quita que puedan hacer llegar, a lo mejor por escrito, y nosotros tener un compromiso de leerlo, pero me parece que por ahora vamos a continuar, digamos, con esa discusión y insistir que, salvo que tengamos algo súper puntual, pero que en el caso de abrir nuevamente audiencia, no es solamente, por eso lo digo, el presidente de la Sociedad Anónima Deportiva Coquimbo Unido, sino que tenemos otras solicitudes que fueron llegando hasta la fecha para ser oídos sobre ese proyecto que, insisto, está siendo votado en particular. Eso por ahora, señor secretario. Sí, señora presidenta, ayer ustedes escucharon la presentación de la ministra de la Mujer respecto de la iniciativa y la segunda de ayer se planteó la idea por parte de usted de ampliar un plazo para presentar indicaciones en el proyecto sobre el régimen de sociedad conyugal. No había quórum en ese instante, pero ahora que hay 3 senadores integrantes de la comisión, se puede adoptar el acuerdo. La Secretaría tiene registrado que la idea sería abrir un plazo extraordinario hasta el 15, pedir al sala un plazo hasta el 15 del mes en curso para presentar indicaciones. Muchas gracias por recordarme, señor secretario, efectivamente, así que quiero pedir que hasta el lunes 15 fijemos el plazo para que en ese proyecto, sobre todo el Ejecutivo, presente las indicaciones que fuimos conversando a modo de seguir con la discusión y votación del proyecto de ley. ¿Sí les parece? ¿No? Perfecto. Ok, hasta el lunes 15 entonces. Gracias. Ok, entonces le damos la palabra para nuestro primer
tema en tabla al exministro, al ex senador señor Hernán Larraín, para que nos entregue su opinión sobre el proyecto que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a la presidenta y a las senadoras y senadores que integran esta comisión. Como usted recordaba, una comisión a la que me tocó pertenecer durante muchos años y que le tengo especial cariño. Saludo a su secretario, que también estaba entonces, a quienes hoy día están acompañándonos en forma presencial. Yo quisiera dar cuenta de esta iniciativa, ahora que tengo más tiempo dedicado a actividades académicas. He podido preparar un documento que se lo hice llegar, lamentablemente parece que no habría llegado, pero lo van a tener a su disposición, de manera de poder concentrarme en los aspectos más puntuales del proyecto. No les voy a explicar el proyecto, aunque aquí está explicado. Antes de hacerlo, solo quiero poner en contexto este tema. El tema de los nombramientos se arrastra hace muchos años, una inquietud que tenía la Asociación Nacional de Magisterio desde hace mucho tiempo y que, en mi experiencia personal, cuando me tocó asumir el Ministerio de Justicia, conversando con el presidente, dada la experiencia que significaba tener los nombramientos bajo la responsabilidad del gobierno, me pareció que estábamos frente a un sistema extraordinariamente inconveniente. Esto de que las Cortes hicieran las ternas y que el Ejecutivo designara, todo esto en forma discrecional, sin mayores antecedentes, en forma, por lo tanto, opaca, se prestaba para todo tipo de interferencias. Y por eso decidimos hacer algo. Constituimos una comisión con la Asociación de Magisterio, con académicos de universidades, de distinto, bastante plural, bastante amplio, durante el 2018, y ello originó un primer texto que es la primera vez que se habla de una comisión de nombramientos judiciales. Hasta entonces la discusión era mantener el sistema o crear consejos de justicia, que había sido la experiencia que se había desarrollado en Europa. Después de la Segunda Guerra se armaron los consejos de justicia precisamente para nombrar a los jueces y luego le fueron entregando otras funciones. Con posterioridad, a mediados de la década del 60, esos consejos se trasladan a América Latina y empezó a ser el modelo a seguir. Sin embargo, aquí no se siguió y afortunadamente, porque la experiencia, más la de América Latina que la de Europa, aunque en ambos no ha sido muy exitosa, demuestra que estos consejos de la justicia concentran todo el poder, separan lo jurisdiccional de lo no jurisdiccional y en lo no jurisdiccional se quedan con todo el poder de nombramiento, de gestión, de administración, de calificación, potestad sancionaria, formación de jueces, etc. Y eso politiza la justicia, la burocratiza y la corporativiza. Y por lo tanto hay muchos problemas y han buscado formas de salir. Y han encontrado fórmulas de salir algunos países generando órganos autónomos. De hecho, entonces, lo que ocurrió en esa comisión es que se propuso, primero así como en forma aislada, este órgano autónomo para hacer los nombramientos. Y ese informe fue el que utilizamos nosotros para presentar un proyecto el 2021 de nombramientos judiciales, una comisión autónoma de nombramientos judiciales que no solamente hacía los concursos, sino que designaba a los jueces, en la idea de restarle a los tribunales y al gobierno la atribución de nombrar jueces. Ese proyecto no tuvo tramitación, a pesar de que había existido previamente una comisión investigadora a propósito de los incidentes ocurridos en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Me tocó participar en ella y uno de los acuerdos de eso, que fue el año 2020, fue, por favor, Ejecutivo, presente un proyecto. Y cuando lo presentamos, lamentablemente, la Cámara no le interesó y no tramitó esa iniciativa. Luego me tocó participar, después de la Convención Constitucional, que propuso un Consejo de la Justicia, pero dentro de un contexto de plurijusticia, de pluriculturalidad y, en fin, que fue rechazado, en el Consejo, el segundo proceso constitucional, en la Comisión Experta, que me tocó
participar en representación o designado por los senadores, a mucho honor, me tocó proponer e impulsar esta misma idea de separar lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional, y en particular generar un modelo de órganos autónomos, en que había un órgano autónomo que hacía los nombramientos, otro que hacía la administración y gestión, básicamente convertir la corporación administrativa al Poder Judicial, otro que era la Academia Judicial, que se convertía también en un órgano autónomo, y creamos una cuarta función, que es la potestad disciplinaria, cuyo propósito era restarle al superior jerárquico ese mando sobre el inferior, porque parte de los reclamos de los jueces era que carecían de independencia interna, porque sus fallos los revisaba el superior jerárquico, sus nombramientos los hacía la Corte de Apelación en el sentido de incorporarlos o no en la terna, y además tenían la potestad disciplinaria. Y de manera ahí tomamos a los fiscales judiciales y generamos un proceso de fiscales que acusaban y de tribunales de conducta ad hoc que se constituían para revisar los casos de faltas a la conducta ministerial. Y eso generó un sistema. Bueno, este modelo que se fue desarrollando, un modelo híbrido, desconcentrado, generó bastante consenso en la comisión experta y luego en la comisión constituyente, con algunas modificaciones. Ahí hubo algunos gallitos, siempre ocurren, pero finalmente se aprobó. Ahora, todos sabemos el desenlace de ese proyecto, que fue rechazado no por estos contenidos, sino que por otros que, en los que no hubo un mayor consenso. Ahora, ese proyecto terminó, y el proyecto que nosotros habíamos presentado tampoco se tramitó, hasta que estalla el caso Audio, hace poco más de 2 años atrás. Y a raíz de ese caso se ha vuelto a poner en discusión esta materia. El gobierno, en lugar de presentar una indicación sustitutiva al que nosotros habíamos presentado, presentó su proyecto. No lo reprocho, en muchos otros temas ha tomado el proyecto anterior, por ejemplo, el del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que fue una iniciativa que nosotros presentamos, lo tramitaron. Y finalmente presentaron este proyecto que fue fusionado a todos los otros de parlamentarios y también del gobierno anterior. Este proyecto es el que se analiza en esta comisión y respecto del cual yo quisiera formular algunos comentarios. Verán ustedes en el documento las observaciones descriptivas generales, pero los sustantivos son las observaciones al proyecto. Lo primero, ciertamente, se refiere a los nombramientos, porque este proyecto de lo que se trata es de los nombramientos. Y en los sustantivos, en los nombramientos, el mecanismo que está planteando este proyecto de alguna manera se acerca al de la comisión experta, es un modelo desconcentrado. El proyecto propone la separación de lo jurisdiccional y de lo no jurisdiccional y crea en la reforma constitucional que sugiere un consejo de nombramientos judiciales y convierte a la KPJ en un órgano autónomo de administración y gestión. Y por otra parte, si bien no se refiere a la formación de jueces, a la Academia Judicial, sí se refiere a la potestad disciplinaria, entregándosela a los fiscales judiciales y creando tribunales especiales para zanjar las faltas a las conductas ministeriales que se puedan suscitar. Es decir, está bastante dentro de esa gran discusión que se abrió a propósito del segundo proceso constitucional. Y en ese mismo sentido, a mí me parece que el proyecto avanza en la dirección correcta. Ya decía que los consejos de justicia tienen el defecto de ser demasiado concentradores de poder. Y eso hace de estos organismos un ente muy fuerte que termina por opacar y oscurecer la función jurisdiccional de la Corte Suprema, porque al final el poder se concentra en este Consejo y no en la labor central que es administrar justicia. Ahora, ¿cuáles son los problemas que a mi juicio despierta esta iniciativa? Porque para los aplausos no es necesario hacer mayores comentarios. El principal, a mi juicio, es que no resuelve enteramente bien la designación de los jueces, por varias razones. La principal es que lo que hace es generar este consejo
que es el que elabora las ternas que van al presidente de la República para que éste resuelva. Salvo en el caso, por cierto, de los ministros de la Corte Suprema, en cuyo caso el presidente debe formular su propuesta al Senado. Así que un modelo parecido al que hay hoy día, con un aditamento que es absolutamente central, que es el ponerle plazo tanto al presidente como al Senado para resolver su decisión. Algo que debería implementarse no solamente para ese, sino que para todos los nombramientos. Cada vez que vaque, incluso antes de que vacare un cargo, 90 días antes debería el presidente elaborar, gatillar el proceso para hacer las propuestas. Eso lo hicimos en la propuesta de la Comisión Experta del Proceso Constituyente mencionado, porque es la única manera de asegurar que los ministros se nombren. Los ministros del Tribunal Ambiental, el Contralor, el Fiscal Nacional, ustedes lo saben mejor que yo, y eso hay que terminar. Hemos tenido la Corte Suprema durante largos meses con 4 ministros. Hoy día hay 2 ministros que no están nombrados. Hay uno que termina ahora en pocos días más, 2 a comienzo del próximo año. Entonces podemos estar con el espectáculo de que la Corte Suprema de 21 miembros tenga 4 o 5 que no forman parte, y por lo tanto los ministros de la Corte Suprema son los que designan el presidente de la República a través de los abogados integrantes. Creo que es importante que ese mecanismo se pudiera incorporar, y no solo respecto de los ministros de la Corte Suprema, el de la aceleración, el del silencio eficaz. Dicho eso, lo que a mi juicio carece este proyecto es de resolver enteramente el problema. Y quiero ser muy franco en esto, porque con esta comisión hemos tenido algunas diferencias en este tema, a propósito de la reforma notarial. El esquema es de restarle atribuciones políticas a los nombramientos de las autoridades, como los jueces o como los ministros de fe en su caso. ¿Por qué? Porque las designaciones, cuando son hechas por órganos técnicamente preparados para esto, entran a resolver sobre la base del mérito de los candidatos, sobre la base de su trayectoria, de su experiencia, antecedentes objetivos. Cuando las Cortes de Apelaciones hacen las ternas, o cuando el presidente, a través de su ministro de Justicia, resuelve esas ternas, hay espacios para interferencias indebidas en estos procesos. El caso Coima y ahora el caso de la muñeca bielorrusa, porque hasta los nombres son pintorescos, ha acreditado que esto desgraciadamente ocurre y sigue ocurriendo. El hecho de que en el caso de los notarios se haya resuelto la formación de la terna a través del sistema de ADP judicial me pareció un paso positivo. No era el que yo propiciaba, pero en fin, no supongo que las cosas que yo propongo son las únicas posibles ni las mejores. Nosotros propiciamos en el fondo un ADP judicial, no el ADP que existe, sino que uno específicamente conformado para eso. Pero adicionalmente le dábamos a ese organismo la facultad de resolver esas propuestas. Cuestión que no fue acogida aquí, y yo lo lamento, que tuvo muchos problemas en la tramitación de este proyecto. Recordará su entonces presidente, tuvo 2 años sin que se moviera y se resolvió finalmente bajo la actual administración. Está bien. Pero en este caso yo quisiera plantear la conveniencia de que no se repita el mismo error. Primero que nada, que haya un consejo de nombramiento, comisión de nombramiento, como la queramos llamar, me parece bien. Hay un grave problema porque por las discusiones que se produjeron en la Cámara respecto de este proyecto, ese consejo quedó sin integración. Tenía una muy mala integración, pero en fin, tenía algunos nombres. Tenía, por ejemplo, integrado un ministro de la Corte Suprema. Bueno, si estamos sacando a los ministros de la Corte Suprema en estos procesos, ¿para qué los incorporamos ahí? Y le estamos restando a la Corte un juez para que ejerza sus funciones. Es completamente insólito. También ocurría lo propio con los ministros de la Corte de Apelaciones. Bueno, no hay en este proceso de integración. Pero luego, esta comisión, este consejo, lo que hace es proponerle al presidente de la República para que designe. Descarto, repito, lo de la Corte Suprema, como ya lo mencionaba. Yo creo que esto no tiene ningún sentido.
no tiene ningún sentido. Vamos a petrificar los procesos de interferencia. Yo quiero reiterar, lo he dicho públicamente, todos los ministros de Justicia han sido siempre objeto de presiones de distinta naturaleza para los nombramientos. Y si nosotros le estamos quitando las presiones a las Cortes para evitar esto, me pregunto por qué no se la quitamos al ministro de Justicia, al presidente de la República. El presidente de la República no va a ser él a quien las personas le pidan un nombramiento. Normalmente va a recaer esa presión sobre el ministro. Me parece que eso no es razonable. No me parece que tenga ninguna justificación. Así que yo quisiera reiterar la conveniencia de revisar bien cómo se compone este Consejo. No es fácil. Yo creo que y no hay piedra escrita sobre cómo debe hacerse. Pero aquí creo debemos nosotros tener un organismo que sea capaz de hacer los procesos de postulación. No hay que inventar la rueda. Hoy día esos procesos se hacen a través de la KPJ. Debería seguir haciéndose, pero ahora con las pautas que este Consejo le dé. Con lo cual uno crea un organismo pequeño. No tiene que crear una gran infraestructura para hacer todos estos procesos. Y ese Consejo, una vez que hace las postulaciones, selecciona dentro de los primeros 5 días los que estime conveniente, busca y resuelve la designación del juez, en nuestra opinión también de los notarios, en fin, y hace el proceso completo. Me parece que eso es lo central, dejar afuera la responsabilidad del Ejecutivo, del Gobierno en la designación. Eso significa entonces entrar a precisar bien cómo se integra este Consejo. Este Consejo, repito, no tiene hoy día una composición y es importante hacerla. Algunos criterios que se han establecido por la Comisión de Venecia y otros que han ido fijando algunos estándares, siempre sugieren que la composición sea de mayoría judicial. Una fórmula que nosotros proponíamos, tenemos un documento que recogió lo que hizo la Comisión Experta y el segundo proceso constituyente, un artículo que escribimos junto con el profesor Nicolás Frías, que les puedo dar los antecedentes si quieren más detalles, pero una de las alternativas es que el presidente designe a una persona luego de un concurso público, de manera de tener antecedentes objetivos y transparentes, y luego que designe a alguien de modo fundado, que el Senado designe a 2 de la misma manera, luego de un concurso público donde puede hacerse, y ahí tendríamos 3 miembros, y que en el Poder Judicial se origine el nombramiento de otros 4, 2 seleccionados por la Corte Suprema y 2 seleccionados por las Cortes de Apelaciones, también luego de concursos públicos. Y estas 7 personas se constituyen, y durante un proceso que no dure mucho tiempo, el proyecto propone 5 años, me parece que es mucho tiempo, porque es mucho poder, hay que dejarlo en 3 o en 4, y no reelegibles, de manera de que hagan su trabajo y se dediquen a eso en forma exclusiva, y luego presiden. Y que hagan un trabajo fundado, público, responsable, etcétera, con todas las exigencias que cabe para un proceso de esta naturaleza. A mí me parece que por ahí se podría realmente entrar a hacer un cambio realista en la modificación normativa que se propone. Me parece grave que no solamente no se establece la composición, sino que cómo va a operar el Consejo. Esto forma parte, porque desgraciadamente, yo entiendo el espíritu, pero nosotros presentamos una reforma constitucional y una reforma al Código Orgánico de Tribunales que hiciera viable la reforma constitucional. El gobierno solo presentó la reforma constitucional y un grupo de disposiciones transitorias que resuelve esto. Disposiciones que además han quedado truncas, porque, por ejemplo, habla de cómo se va a integrar el primer Consejo de Nombramientos Provisorios y hace referencia a la antigua forma de integrar que quedó borrada. Entonces, también hay un desajuste, pero aquí tenemos un problema de cómo se va a hacer esto, y es importante tratar de ordenar bien, y por eso mencionaba a la KPJ, porque creo que desde ya todos los procesos administrativos y de gestión deben ser hechos a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para hacer viable
este esfuerzo. Yo diría que respecto de los nombramientos, esos son mis principales comentarios. Respecto de otros temas del proyecto, yo diría, en lo que dice relación con el órgano de administración y gestión, esto me parece también algo absolutamente esencial, que había una discusión respecto de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. A mí me parece que no hay organismo en Chile que pueda tener autonomía presupuestaria. El Congreso, desde luego, no la tiene. Y eso no entraba su funcionamiento independiente. Nadie ha podido decir alguna vez que los jueces no funcionan bien porque dependen presupuestariamente de las asignaciones que tiene la ley de presupuesto. Por tanto, ese no es el tema. El tema es cómo se administran los recursos que le da el sistema. Y ahí me parece que es muy importante asegurar autonomía y gestión. Así que yo soy muy partidario de convertir a la KPJ en un órgano autónomo. Sin embargo, a mí me parece que tampoco este proyecto resuelve la integración de este organismo. Y de nuevo, me parece que aquí sí es necesario dejarlo resuelto a nivel constitucional. En la propuesta que nosotros teníamos, ahí incorporábamos a un representante de la Corte Suprema, uno de la Corte de Apelaciones y un juez designados por estos de alguna forma, e incorporábamos algo que me parece que es la médula del cambio, que es incorporar a profesionales que tengan experiencia en gestión y administración de empresas públicas o privadas en el Consejo Directivo y garantizar que la dirección ejecutiva de esta corporación esté también en manos de personas que tengan una trayectoria profesional acreditada. Son muchos los recursos que maneja, son cientos, mil millones de pesos, son 14.000 funcionarios, son 600 tribunales, unidades físicas, es decir, es una tremenda empresa. Por eso que es muy importante terminar con la superintendencia, no me he detenido en eso. La superintendencia directiva correccional y económica existe por la Constitución de 1823. Claro, cuando los tribunales eran nada, eran 3 tribunales y en fin. Hoy día la complejidad hace que esto no sea posible y distrae a los tribunales de su función principal, que es la jurisdiccional. Y en cambio la otra, la administrativa, la de nombramiento, las disciplinarias, que les dan en el fondo un tipo de funciones que más bien son de carácter político. Y quiero señalar, ya que vi que están aquí representantes de los funcionarios judiciales, que nosotros incorporábamos dentro de la KPJ también a los funcionarios judiciales con derecho a voz, porque me parece que ellos deben formar parte de alguna manera de este organismo en donde se resuelven cuestiones de carácter administrativo. Y pienso que eso es importante de acreditar. Y por cierto, valoro que se haya incorporado algo que se discutía mucho, algunos se oponían, que el control del gasto sea revisado por la Contraloría General de la República. Hay que, sí, aquí había una cuestión de que cómo van a revisar al Poder Judicial, que es autónomo. Sí, no se va a revisar la parte jurisdiccional. Aquí solamente es el control del gasto sin entrar a analizar el mérito del gasto, para asegurar que efectivamente la fiscalización de ese gasto sea circunscrita a lo que corresponde desde el punto de vista de los egresos financieros y no de el mérito o la justificación de fondo del gasto. Respecto de estos organismos, se crea, este Consejo de Nombramiento, se crea, por otra parte, el Consejo Administrativo con un nivel de autonomía y, a mi juicio, debería incorporarse dentro de esto la formación de los jueces como otro organismo. La Academia Judicial es muy importante y creo que ahí se discute. Por ejemplo, toda esta discusión sobre si los jueces son o no son garantistas tiene que ver con la formación que se le da en la Academia Judicial. Y por lo tanto ese no puede ser un organismo administrativo que quede al albur
de quien lo dirige, sino que tiene que ser representativo de lo que el país quiere respecto de los jueces. Y lo que quiere son jueces buenos, de calidad, que respondan a la pluralidad de las ideas. Y eso nos lleva a incorporar dentro de la Academia Judicial con más fuerza a las universidades, ¿no? Las universidades acreditadas, en fin, pongan las exigencias del caso, de manera que la academia esté bien construida en su consejo. Pero también debe constituirse como un órgano autónomo recogido y reconocido por la Constitución. Entonces, si tenemos estos órganos autónomos, la pregunta es cómo logramos que estos interactúen entre sí. Nosotros hemos propuesto que exista una mesa coordinadora que tiene antecedentes de historia en nuestra legislación. El caso de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal. Cuando se hace la reforma procesal penal, recordarán ustedes, se creó una comisión que funcionaba durante los primeros 5 años para ver efectivamente cómo esta funcionaba. Y el resultado fue tan positivo que se convirtió en una comisión permanente. A mí me tocó participar porque la preside el ministro de Justicia, la integra el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el general director de Carabineros, el director de la PDI, el defensor nacional, en fin. Y se integra además por personas que representan al Ministerio del Interior, a los servicios como Gendarmería, en fin. Está todo lo que tenga que ver con justicia penal ahí presente. Y se coordina eficaz y activamente sin que se topen las autonomías de los órganos en su funcionamiento específico. Un consejo coordinador que pueda resolver problemas nos parece a nosotros de la esencia. Hay que hacer una mesa que se junten a conversar. Ahí saldrán los temas y se pondrán de acuerdo y resolverán para el bien andar y para poder mirar esto como un conjunto. Entonces, necesidad de coordinación de órganos autónomos, necesidad de incorporar a la Academia Judicial y en la medida que esto va ocurriendo, si ustedes se dan cuenta, lo que se va es estructurando afuera de lo que son los tribunales de justicia, órganos que van a tener funciones y actividades de mucha relevancia. Bueno, eso nos hace pensar qué pasa con la Corte Suprema, qué pasa con los tribunales. Es muy importante fortalecer el rol de la Corte Suprema. Y eso además dice relación con muchos de los problemas que están ocurriendo hoy día en la judicatura. El proyecto correctamente le da a la Corte Suprema el rol de máximo organismo jurisdiccional del país. A lo que también algunos discutieron en el segundo proceso constitucional, pues no querían atribuirle esa función a la Corte Suprema. Es el que representa al Poder Judicial y por lo tanto tiene esta atribución. A mí me parece que a eso debería, para fortalecer su rol, asignársele la función dentro de la Constitución de ser el organismo que tiene la responsabilidad de asegurar que los tribunales de justicia apliquen la Constitución y las leyes y mantengan la uniformidad de la jurisprudencia. Porque de esa manera nosotros podemos asegurar, uno, la correcta interpretación de las leyes, dos, evitar el zigzagueo judicial y tres, asegurar, por lo tanto, certeza jurídica. Y de paso, lo que estamos haciendo es fortaleciendo el rol de la justicia, el rol de la Corte Suprema, que dejando todas las labores administrativas, yo recuerdo haber oído a más de un ministro de la Corte Suprema decir, mire, yo, perdón, me tengo que ir porque tengo que ir a esta comisión, porque después tengo esta otra comisión. No tiene que estar en comisiones, tiene que estar administrando justicia. Pero démosle las herramientas y démosle la fuerza para poder evitar el activismo judicial, el zigzagueo judicial, esta sensación de incertidumbre que se genera por el continuo cambio de la jurisprudencia. Eso tiene que ver también con otra cuestión. Una, primero con los nombramientos. Si no se hacen los nombramientos, como hemos visto en este periodo, que realmente la Corte Suprema tiene 17 miembros, se integra por abogados integrantes. Y no siempre integran los mismos abogados integrantes la sala. Y por lo tanto, muchas veces un caso que se empezó a ver con una composición termina viéndose con otra. No es extraño entonces que haya cambio de ese tipo de jurisprudencia. Y luego, porque me parece
que los abogados integrantes tienen una responsabilidad excesiva en la jurisprudencia. A mí me parece bien que este proyecto culmine un largo anhelo de terminar con los abogados integrantes. Los abogados integrantes tienen algunas virtudes, sin duda, porque son abogados muy talentosos. En cada lugar se eligen las personas de abogados de la plaza, destacados, académicos, en fin, y le dan como una mirada complementaria, como un refresco a la función de las cortes de apelaciones a lo largo del país. Sin embargo, en mi experiencia como parlamentario, yo pude ver en mi región cómo las oficinas de abogados de la plaza estaban todas, de alguna manera, tratando de tener dentro de sus abogados integrantes de sus estudios, abogados integrantes en la corte respectiva, como una manera de tener sus buenas conexiones. Me parece que esa situación contamina muy negativamente la labor de las cortes de apelación. Y yo por eso que soy partidario hace mucho rato de terminar con los abogados integrantes. Y creo yo que aquí se puede aprovechar esta oportunidad. Lo que falla el proyecto es en que no establece el mecanismo de reemplazo. Porque además los fiscales judiciales que integran, el fiscal de la Corte Suprema integra cuando es necesario, y lo mismo pasa con los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, no van a poder hacerlo. Están prohibidos y me parece que así tiene que ser, porque su función tiene que ser la que le asignan ahora de investigar las faltas de conductas ministeriales. Entonces vamos a tener un déficit sin abogados integrantes y sin fiscales judiciales, y sin embargo no está dicho cómo se integran esos vacíos, porque es necesario contar con eso. Nosotros hemos planteado la idea, como existe en el Tribunal Constitucional, que fue el modelo que se pensó se iba a seguir en otros tribunales, de contar con ministros suplentes, permanentes. O sea, la Corte Suprema debía tener un elenco, no sé de cuánto, digamos 10, por decir un número, que pueden venir de afuera, pueden postular a lo mejor abogados externos, pero una vez que son admitidos, dejan de ejercer la profesión y se concentran en el ejercicio de la función de ministro suplente, que durará, no sé, 5 años, por decir alguna cifra, y eso permite tener personas comprometidas, siempre pueden ser o jueces o abogados externos, pero que están dedicados a la función jurisdiccional. No integran cuando los llaman como los abogados y mientras tanto, cuando no los llaman, siguen ejerciendo sus funciones profesionales. Ese paralelismo me parece que se presta para tráfico de influencia, tráfico de intereses y para darle oscuridad a la función judicial. Por lo tanto, yo valoro la forma como se está llevando la Corte Suprema, pero me parece que es la oportunidad para fortalecer su función, evitar el activismo y evitar el sexaqueo judicial, dándole fuerza a la labor unificadora en lo jurisprudencial de la Corte. Valoro que tengan estos 5 integrantes extraños y en lo de los abogados integrantes lo mismo. Respecto del tema de los fiscales judiciales que son llamados a investigar las infracciones a la probidad, hay un aspecto que incorpora el proyecto que a mí me parece que no corresponde. El proyecto incluye la facultad de los fiscales de emitir dictámenes sobre asuntos vinculados a estas materias, los cuales tendrán carácter vinculante para los miembros del Poder Judicial. Aquí hay algo muy extraño. Imagínense que el Ministerio Público dictaminara normas que son vinculantes para los tribunales en el ejercicio de sus investigaciones penales. No, los que dictan las normas no son los órganos que investigan. No puede ser el fiscal el que investigue, el que dicte las normas. Si hay normas que dictar, esa es tarea de la Corte Suprema. La Corte Suprema, a través de autoacordado, dictará las normas correspondientes. No le compete a los fiscales emitir dictámenes que sean vinculantes para los integrantes del Poder Judicial. Y por lo tanto, me parece bien esa función, pero no está adecuado, no es adecuado que haya un organismo que regule las normas de actuación del ente que fiscaliza. Hay que corregir, a mi juicio, esa situación. Respecto del Tribunal de Conducta, solo agregaría que está bien que haya un Tribunal de Conducta,
pero aquí de nuevo no se dice nada de su composición. ¿Cómo se integra este tribunal de conducta, este tribunal especial que va a ser el que va a resolver las acusaciones que en su caso pueda formular el fiscal judicial que investiga a un juez que faltó a su conducta ministerial? Aquí hay que decir algo. En el caso nuestro nosotros establecíamos que se formaba una lista de jueces cada 2 años, cada un periodo de tiempo, de todo el país, imagínense 20 jueces, y que estuvieran por lo tanto nombrados antes de que se conociera el caso, pero que cuando se producía una investigación, entonces se sorteaban 3 jueces que eran los que veían la situación en cuestión, con lo cual se cumplían todos los objetivos del debido proceso, de tener un tribunal constituido antes de, pero además evitábamos que sea un superior. Obviamente tenían que ser jueces que no pertenecieran al territorio jurisdiccional del juez investigado, para así mantener para así evitar esta falta de independencia interna y que pudiera ser resuelto debidamente. Bueno, repito, tampoco esto está escrito en piedra, solo lo digo a modo de sugerencia, pero creo yo que la forma como se integra el Tribunal Especial debe estar zanjada antes de que se entre a legislar, antes de que se entre a juzgar. Y finalmente, el último comentario decía relación con el problema de fondo que existe con la falta de una norma de índole legal que aplique los contenidos constitucionales. Yo creo que aquí hay un vacío enorme y si bien se establecen plazos para que, formas provisorias para que entren a funcionar los distintos organismos y plazos para eso y luego plazos para que el Ejecutivo entre con las disposiciones permanentes, aquí hay una situación compleja. Entonces, se puede trabajar, podemos colaborar en la elaboración de disposiciones transitorias más precisas, pero es que hay que regular detenidamente este proceso, porque de aquí a que se dictan, supongamos que se aprueba esta ley, ojalá con todas las correcciones que sugerimos, de aquí a que tengamos la legislación definitiva aprobada para entrar en vigor, pueden pasar años. Y funcionar de modo provisorio no es lo razonable. Por lo tanto, creo que lo sensato sería poder aterrizar al máximo esas disposiciones transitorias de manera de prever el funcionamiento debido de estos organismos y lograr que funcionen con la mayor efectividad posible. Presidenta, no sé si me he extendido demasiado, pero me parece que el tema es demasiado relevante. Creo yo que el país está mirando con demasiado cuidado estas materias. Hay mucha preocupación por los hechos ocurridos y ojalá que en este tema, que no es un tema ideológico, no es un tema político, no es algo en que debiéramos estar los de un color en un lado y los de otro color en otro. No, aquí está el bien de la justicia de por medio y yo creo que aquí deberíamos cerrar filas para buscar aquello que sea mejor. Solo quiero terminar reafirmando el valor de este modelo, que es al que ha estado llegando, curiosamente, Europa de una manera distinta, saliéndose de los consejos de justicia. Los últimos países que han generado legislación de nombramiento de jueces están buscando caminos que nosotros llamaríamos órganos autónomos, que permitan distribuir. Aquí lo que hay hoy día es lo peor, que todo se concentra en la Corte Suprema y esto, cuando corresponde a los nombramientos, por ejemplo, se le entregan al gobierno. Hemos logrado el peor de los sistemas, que hoy día estamos cosechando las dificultades y que lamentablemente quedó, como digo, la mitad resuelta, pero la otra mitad abierta en el caso de los notarios y conservadores. No lo hagamos aquí, hagámoslo bien, porque pareciera que esto da más garantía. No hay sistemas perfectos, van a haber filtraciones, van a haber interferencias, siempre se va a producir por alguna parte, pero reduzcámoslas. Si lo que hace la ley es tratar de prever el mejor futuro, lo mismo que hace un abogado cuando regula un contrato, trata de ver no solamente
los acuerdos del día de hoy, porque esos son fáciles. ¿Cómo se va a producir la evolución de este contrato en el tiempo? ¿Qué cosas nuevas van a ocurrir? ¿Cómo preverlas? Eso es lo que hace el contrato, eso es lo que hace la ley. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer para tratar de evitar al máximo posible las dificultades que siempre tiene la aplicación de la ley, más todavía en el nivel de desconfianza de la gente ante la justicia, precisamente por estas interferencias. Gracias, Presidenta. No, muchísimas gracias a usted por haber compartido no solamente a través de esta minuta, estábamos hablando con el secretario que la vamos a incorporar incluso en nuestro informe como nexo, sino también venir a proponer. A veces cada uno entrega su visión respecto de lo no bueno, para no decir lo no bueno, lo no correcto que tienen determinadas iniciativas, ya sean mensajes o mociones, ya sea que estamos partiendo, que ya casi estemos terminando, la verdad, el segundo trámite, pero cuando uno tiene una solución, por supuesto que ayuda mucho. Estuve a punto de interrumpirlo solamente en un punto, pero lo voy a decir ahora. Desde la Cámara, el tema del Consejo vino precisamente sin su Constitución. O sea, cuando es el título de, objetivamente, en el primer trámite no hubo un acuerdo, porque por algo vino sin contenido, no hubo un acuerdo en quién en definitiva va a constituir ese Consejo. Por lo tanto, si bien estamos en segundo trámite, yo me atrevería a decir que estamos partiendo esta discusión para poder resolver en definitiva, ¿cierto?, quién va a asumir esa tarea y más que dudas, consultas, porque la verdad es que fuimos, insisto, revisando punto por punto y resaltando las propuestas. Creo que tenemos un debate por delante que yo me alegro mucho y lo quiero agradecer, que releva el rol que tenemos, más allá de las discusiones que a veces damos, ideológicas algunas, evidentes, pero además por las ideas que legítimamente cada uno defiende a propósito del sector político en el que está. O sea, y sobre todo, y por eso yo he querido poner nuevamente este proyecto en tabla, vamos a insistir para que la próxima semana lo podamos votar en general en la sala, porque con todo lo que está pasando, con mayor razón, hay que entender que uno de los orígenes de esto ha sido, ¿por qué no decirlo precisamente?, el nombramiento de los jueces, y es allí donde tenemos que concentrarnos para al menos aportar, avanzar y tomar decisiones en esto. Yo tengo dos dudas súper concretas, pero le voy a dar la palabra primero a los senadores, si por supuesto tienen alguna consulta. El senador Araya y después la senadora Sberg. Gracias, presidente. Agradecer la exposición de don Hernán Larraín. Bueno, decirle primero que en un tema del notario fui un fiel defensor de la propuesta que usted ha hecho en nombramiento. Lamentablemente no hubo piso para eso, pero sigo pensando que en el corto o mediano plazo vamos a terminar en lo que usted propuso, porque la televisión pública no va a dar el ancho. Y respecto a lo que plantea, yo creo que efectivamente estamos en una encrucijada, porque de repente los árboles no nos dejan ver el bosque. Porque uno debería preguntarse cuál es el problema central en la judicatura hoy día en Chile. Pues claro, hoy día tenemos un caso de alta connotación mediática, que es el famoso caso de la muñeca bielorrusa, pero el grueso de los jueces en nuestro país hacen un muy buen trabajo y no son cuestionados. Entonces, hoy día no tenemos un sistema de nombramiento perfecto. Por ejemplo, el de la Corte Suprema con Ángela Vivanco, que a usted le tocó como ministro de Justicia impulsar su nombramiento. A la época en que ella fue propuesta al Senado, que usted la propuso al Senado, no teníamos antecedentes de lo que ella iba a hacer. Entonces, era imposible que pudiéramos controlar o saber qué iba a pasar con ella una vez que estaba en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué falló ahí? Porque ahí participamos los tres poderes del Estado. El primer filtro lo da la Corte Suprema cuando la coloca en la terna, y supuestamente la Suprema hizo un filtro antecedente y por eso queda en la quina. Después el gobierno supuestamente también revisó los antecedentes y se la propone el Senado, y el Senado también revisó antecedentes y no había problema. Pero estamos donde estamos. Después se ha pensado en estos otros sistemas, alta dirección pública como la gran panacea. Yo solo quiero decir que a mí me llama la atención que nosotros hoy día tenemos la alta dirección pública, participa en dos tipos de nombramiento de jueces, el de tribunales ambientales y de tribunales tributarios. En el caso de tribunales ambientales, o sea, todos sabemos los problemas que hoy día tenemos para la formación de las ternas y que se llenen los cargos de tribunal ambiental. Pero dicho eso, hemos tenido el caso de personas que han pasado el filtro de la alta dirección pública con un excelente currículum, que son los mejores probablemente, que el gobierno los propone y este Senado los ratifica, y que al momento de sentarse en el tribunal han dejado a la escoba. Y tenemos casos, el de Antofagasta, que no vamos a personalizar el nombre de quién, pero nombramos una persona que dejó la escoba en el tribunal y hasta el día de hoy no se logra que el tribunal funcione bien. Tenemos otro caso, que es el caso del Tribunal Tributario, donde la alta dirección pública le propone, la Corte de Apelación hace la terna y nombra al gobierno. Y también tenemos gente que pasó los filtros, que supuestamente eran los mejores técnicamente, que hoy día están siendo investigados por hechos de corrupción en el Ministerio Público. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no tenemos un sistema perfecto. A mí, ¿qué es lo que me hace ruido en general del sistema de nombramiento? Y que yo estoy de acuerdo que hay que modernizarlo.
tiene que ver con otra cosa, que si nosotros no hacemos un rediseño de qué queremos del Poder Judicial, va a ser muy difícil que avancemos en un buen sistema. ¿Por qué razón? Porque la primera gran discusión que nosotros debiéramos tener es qué queremos de la Corte Suprema. O sea, yo vengo diciendo, y creo que lo dijo cuando usted era ministro, que yo soy un convencido que hoy día hay que pensar si nosotros queremos una Corte Suprema de 21 miembros o de menos gente. Porque si queremos una Corte Suprema que efectivamente siga labores jurisdiccionales, no se justifica una Corte Suprema de 21. No se justifica que todas las causas terminen en la Corte Suprema, sea por cualquier tipo de recurso que los abogados creativos logren inventar. Entonces, claro, si lo que estamos pensando es que hay una jurisprudencia ciertamente estable, que eso además es bastante complejo, lo que uno debiera hacer es primero redefinir el rol de la Suprema y a partir de eso empezar a ver cómo se genera el sistema de nombramiento. Porque claro, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema, salvo lo que está pasando hoy día con el caso de la muñeca bielorrusa, en general no han habido problemas con los nombramientos de los Supremos. Donde sí eventualmente hay más problemas tiene que ver con los ministros de Corte y los de primera instancia, porque ahí el filtro es Corte de Apelaciones y Poder Ejecutivo. No hay un tercer filtro que pueda ser el Congreso. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿es ahí el origen del problema o el origen del problema está dado por qué queremos de la judicatura? Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque, claro, uno puede decir, mire, avancemos en un sistema donde hoy día generamos una especie de ADP judicial. ¿Qué es lo que han ido abandonando los países europeos? Porque en el fondo, claro, en la ADP judicial lo que se produce es una, por decirlo así, una politización judicial del nombramiento, donde probablemente los intereses corporativos son distintos y se van generando. Y claro, que estén 5 años genera que se genere un cierto tipo de juez que entra. Y que claro, va a ser imposible, porque claro, cuando uno tiene una formación como abogado, uno sabe que dependiendo de la escuela filosófica que adscriba, es cómo se va a desarrollar en la vida, independiente del curso que yo haga en la Academia Judicial, si adscribe una teoría, probablemente va a tratar de fundamentarla más. Entonces, si uno va a los sistemas que están propuestos, y por eso a mí lo que me hace ruido con el que se propone, que a mi juicio no va a ser un sistema que garantice la suficientemente autonomía, porque probablemente vamos a pasar de un tipo de presión corporativa a otro tipo de presión corporativa. Y más aún cuando este proyecto y ningún otro que esté hoy día discutiéndose en el Congreso resuelve, a mi juicio, lo que es el problema de fondo. Si el problema de fondo no es el nombramiento, el problema de fondo son los conflictos de interés que tienen los jueces, los integrantes del Poder Judicial y los abogados. Que eso hoy día es una nebulosa. Porque estamos con normas del Código Orgánico que son del año 1, que no se han actualizado y donde efectivamente no se sabe qué interés puede tener un estudio de abogado, que usted lo ratifica muy bien con los abogados integrantes, pero, por ejemplo, con un juez que es juez titular. Y sobre todo que nosotros que somos senadores de regiones sabemos que muchas veces estos conflictos de interés se dan porque los jueces tienden a reunirse con pares, se tienden a reunir con otros abogados. Entonces, probablemente, si mientras tampoco acá se avance en un sistema de transparentar estos conflictos de interés, resolverlos de mejor manera, vamos a seguir con el problema. Podemos generar un sistema de nombramiento que sea el mejor, pero si no está resuelto el conflicto de interés que tiene un abogado con un tribunal, o la forma en cómo un tribunal o un juez se inhabilita para resolver una causa, o eso es de publicidad para las partes, seguimos también con esta nebulosa. Por eso yo creo que si bien es cierto, tenemos que avanzar en este sistema, esto tiene que hacerse con una mirada mucho más integral, porque si no corremos el serio riesgo de pasar de un sistema que yo creo que el grueso del sistema, si uno hiciera un conteo de todos los jueces que, por ejemplo, usted nombró cuando era ministro de Justicia, ¿cuántos de esos jueces hoy día están metidos en algún problema? ¿El 0,01%? Entonces uno diría, ¿es un mal sistema de nombramiento? No, yo creo que si esto no va aparejado de una mirada más integral de cómo abordar los problemas y sobre todo cómo se transparentan los conflictos de intereses que tienen magistrados, que tienen abogados, es una pata coja de esta mesa. Porque si no vamos a caer, yo creo, que es lo que pasó en Europa. O sea, ¿por qué fueron decayendo en España, en Francia, los consejos de la magistratura, que eran un poco el modelo original que se estaba planteando acá? Porque se empezó a generar una especie de interés corporativo. Y donde los jueces pasaron, como en Europa era un poco más complejo quienes integraban las comisiones, pasaron a integrar y a politizarse judicialmente. Entonces eso también es medio peligroso. Y ahí es donde todavía no logro encontrar cuál es el punto exacto de equilibrio que podríamos tener. Porque sea cual sea la forma de nombramiento, si nombran los jueces, si los integrantes pasan por el Senado, va a haber ya una composición política. Entonces ahí yo creo que es una delgada línea que todavía, a mi juicio, no está muy clara en este proyecto ni en los que se han propuesto de solución. Gracias, presidente. Gracias, senadora Araya. Senadora. Gracias, presidenta. Muy breve, agradecer al profesor Hernán Larraín su clara exposición. Comparto casi todo lo que él dijo en su exposición y también en esta clara y completa minuta. Sin duda, yo creo que nunca va a existir un mecanismo perfecto de nombramiento. Sí hay que buscar lo que se asemeje más a ello y que pueda producir menos problemas el día de mañana. Lo perfecto no existe. Nosotros vivimos buscando lo perfecto, pero eso en esta tierra no va a estar.
Y a mí me parece correcto lo que ha señalado don Hernán Larraín, me parece correcto también que la Corte Suprema quede fuera de esta forma de nombramiento. Creo que son situaciones distintas en que yo comparto que se mantenga la situación actual y que en ese nombramiento intervengan los poderes del Estado. Es parte de los pesos y contrapesos, ¿no es cierto?, que deben existir entre los distintos poderes. Creo que tenemos una larga y no fácil tarea por delante para tratar de dejar un proyecto que sea lo más seguro posible el día de mañana, ¿no es cierto?, y que asegure no solamente esta separación de lo jurisdiccional, de lo administrativo, ¿no es cierto?, pero que ha sido anhelada, que la misma Corte Suprema lo ha venido pidiendo hace mucho tiempo. Creo que eso ya por sí mismo tiene un mérito muy importante y espero que seamos capaces de avanzar en este proyecto, efectivamente, sin ideología, porque este proyecto no es ideológico, y que seamos capaces de buscar los acuerdos necesarios para lograr construir el mejor proyecto que asegure la mejor justicia en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Yo por el tiempo, además, tenemos el otro proyecto esperando. Quiero solamente decir dos cuestiones a propósito de lo que decía el senador Araya. ¿Qué queremos del Poder Judicial? Y lo decía el profesor Hernán Larraín. Queremos que haga justicia. No queremos que se encargue de administrar sus recursos. No queremos que, de hecho, a propósito de que partimos con este proyecto la semana pasada, uno de los jueces que recibimos de la Corte Suprema decía, un ministro, no he estado porque tengo que ir a la región, no me acuerdo dónde tenía que ir, pero tenía que ir al sur a alguna región, en comisión de servicio, tengo que ir a ver y revisar cómo está funcionando, o sea, y no ha estado. Entonces, lo ponía de ejemplo porque, ¿por qué no ha estado? ¿No? Y lo decía de esta manera, no porque haya estado tomando sol ni haya estado de vacaciones, no ha estado porque, y después evidentemente dijo, bueno, también uno se podrá enfermar y si es necesario pedir sus días, pero a lo que voy, o sea, ellos mismos transmitiendo en esta instancia que no tienen tiempo para hacer justicia, que es a lo que evidentemente están encomendados y llamados a hacer. Lo que sí quería relevar, que lo comentamos también con el señor secretario, es lo que nos va a pasar a propósito de que aquí estamos frente solo a una reforma constitucional. En todo caso, tomo nota respecto de la certeza jurídica, ¿no?, del rol de la Corte Suprema, por ejemplo, y de que evidentemente eso tiene que quedar acá. Pero a lo que voy es la forma de legislar. Porque efectivamente teníamos reforma constitucional, teníamos cambios legales, pero aquí vamos a tener que poner mucha atención respecto a los transitorios. Estamos además a meses de un cambio de gobierno y por lo tanto un cambio de todas las autoridades y también de la composición del Senado y del Congreso y no creo que este proyecto sea de los que se terminen transformando en ley antes de marzo. Lo que quiero decir es que obviamente que tenemos que ir avanzando desde ya, anotando al margen, digamos, esas disposiciones transitorias que nos permitan ni más ni menos que asegurar la aplicación efectiva de lo que queremos que quede en la Constitución y lo que queremos que en definitiva quede en el Poder Judicial. Así que, bueno, sin más que duda, al revés, mucha claridad respecto de la presentación. La agradezco profundamente porque lo que más necesitamos es poder entender que se requiere saber cómo funciona el sistema, más que a veces opinar, ¿cierto?, desde afuera y por supuesto que en esta exposición lo tuvimos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por la exposición y más adelante sin duda lo vamos a requerir nuevamente. Muchas gracias, don Hernán Larraín. Sí, bueno, le doy la palabra entonces a Héctor Valladares del Ministerio de Justicia. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los miembros de la comisión y a don Hernán. Señalar también en representación del ministro que nosotros vamos a tomar, digamos, la presentación del ministro y lo vamos a estudiar también, tomando en consideración las opiniones también de los senadores para efectos de las indicaciones y, digamos, ratificar que para nosotros es un componente importante entender que los jueces son parte del sistema institucional y por tanto también están afectos al sistema de frenos y contrapesos, ¿no es cierto? Y por eso es que para nosotros nos parece relevante mantener en algunos niveles el rol de este Congreso Nacional, del Senado, y considerando también y recogiendo lo que se plantea de que acá el diseño institucional es una cuestión muy relevante para evitar ciertos conflictos y entendiendo que obviamente las presiones y los conflictos de interés, cualquiera que sea el diseño institucional, no van a desaparecer, pero sí hay diseños institucionales que pueden
de mejor manera abordar y evitar, digamos, que sea más caro, digamos, que eso prospere. Entonces, eso sería, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a suspender un minuto. Podemos hacer cambio de secretaría y para despedir también a nuestro invitado. Como veíamos, vamos a retomar nuestra sesión, como dijimos en un inicio, es iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. Y está la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leitao. Le voy a dar la palabra al señor secretario para que nos ilustre, tiene una relación del proyecto, y luego al Ejecutivo. Muchas gracias, señora presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días. Señora presidenta, como usted ha señalado, corresponde en esta segunda parte de la tabla de la sesión del día de hoy comenzar el análisis del proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales, que corresponde al boletín número 17.637-07, que cumple su segundo trámite constitucional de nuestra corporación y que se inició en moción de los diputados señoras Fríes, Morales Alvarado, Navellán y Plasencia y señores Leiva, Longton, Maya y Mirosevich. Se dio cuenta de este proyecto en la sala del Senado, señora presidenta, en sesión del 25 de noviembre de este año, disponiéndose a su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por tratarse de una iniciativa de artículo único con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento del Senado, este proyecto de ley debería discutirse en general y en particular a la vez. En síntesis, el objetivo de la iniciativa consiste en tipificar y sancionar penalmente el reclutamiento de niños, niñas o adolescentes en asociaciones delictivas y criminales cuando ello tiene por finalidad cometer ilícitos. En este marco, el proyecto busca cumplir su propósito mediante un artículo único que incorpora un nuevo artículo 295 bis en el Código Penal. La norma que se consulta, compuesta de 3 incisos, tipifica la conducta consistente en reclutar niños, niñas o adolescentes en asociaciones delictivas y criminales y señala distintas sanciones al efecto. Así, castiga con presidio menor en sus grados mínimo a medio si el reclutamiento es para una asociación delictiva y con presidio menor en sus grados medio a máximo si el reclutamiento es para una asociación criminal. Enseguida, la disposición entiende por reclutar la conducta de inducir, promover, facilitar o captar a un niño, niña o adolescente para que participe en la asociación delictiva o criminal. Para los efectos de esta norma, el consentimiento del niño, niña o adolescente reclutado no eximirá al reclutador de su responsabilidad por el delito.
Por último, la disposición precisa que al reclutador que sea parte de la organización delictiva o criminal se le impondrán, además de las penas previstas, las establecidas en los artículos 292 o 293 del Código del Ramo, según corresponda. Señora Presidenta, esta Secretaría ha revisado este asunto y cree que sería oportuno que sus señorías tengan también a la vista lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, que es el que establece que cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 18 años de edad y mayores de 14, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada, según corresponda respecto a los imputados mayores de edad que hubieran participado en él. Asimismo, dice este artículo, se aumentará en un grado la pena al mayor de 18 años de edad cuando el crimen o simple delito sea cometido o perpetrado con la intervención de una o más personas menores de 14 años de edad. El consentimiento dado por el menor de 18 años no eximirá al mayor de esta edad de la aplicación de las reglas previstas en los incisos precedentes. Esta norma que yo acabo de leer, señora Presidenta, surge de un proyecto de ley que en su momento presentaron las ex senadora señora Isabel Allende y señor Álvaro Elizalde Soto y honorables senadores Manuel José Sandón y Rafael Provence. Ese proyecto de ley que se vio en la Comisión de Seguridad Pública dio origen a un intenso debate acerca de la posibilidad de que pudiera implicar un non bis in idem y que fuera ese non bis in idem insalvable. Originalmente ese proyecto de ley lo que hacía era establecer... te digo el tiro. Establecer que mediante un artículo 147 bis nuevo que agregaba, me refiero al proyecto original, en el Código Penal, que en los casos en que un mayor de 18 años induzca o fuerce a un menor de esa edad a la comisión de un crimen o se hubiera prevalido de él para la comisión del mismo o hubiera sido partícipe de este de cualquier modo, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio. Si se tratara de la comisión de un simple delito, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Estas penas se aplicarán sin perjuicio de las que correspondan a los crímenes o simples delitos cometidos con motivo o ocasión de tales actividades. El consentimiento dado por el menor de 18 años no eximirá de responsabilidad al mayor de esa edad. Entonces, como consecuencia de ese intenso debate que se produjo en la Comisión de Seguridad Pública, finalmente se prefirió sustituir al artículo 72 del Código Penal por este que yo he señalado, de tal manera que quedara la norma solo como una norma reguladora de pena y no como lo que originalmente se estaba planteando. Eso para los efectos que su señoría lo tengan en consideración, porque pudiera este asunto ser incompatible con eso que ya está normado. Muchísimas gracias, señor secretario, por esa detallada relación, porque evidentemente acá hay una cuestión... voy a decirlo de fondo, ¿no? Antes de dar la palabra a la subsecretaria, y lo voy a decir de modo muy general, pero para que se entienda, que no puede ocurrir nada, o no puede dar lo mismo, o no puede tener una responsabilidad para el adulto cuando se utilizan y se terminan incorporando en la comisión de delitos, y estamos hablando de crimen organizado, a menores de edad. Y eso que, por supuesto, uno lo ve lamentablemente en el día a día, tiene que estar normado. Entonces, bueno, si eso está resuelto, si terminamos a lo mejor con alguna indicación del Ejecutivo, no lo sé, pero al menos me gustaría recoger esta idea, este proyecto e insisto, poder darle la palabra al Ejecutivo, ver si podemos nosotros agregar o mejorar nuestro ordenamiento jurídico en lo que ya está resuelto, porque objetivamente, si está resuelto, al menos uno esperaría que produzca un efecto, ¿no? Lo que quiero decir es que estando resuelto, bueno, el llamado entonces, a propósito de lo que estábamos viendo recién, a los tribunales, el llamado es a que se ejecute y se ocupe la ley, no lo sé, pero claro, todos los días vemos a menores involucrados en esto y lamentablemente no vemos un mayor espacio. Bueno, le voy a dar la palabra a la subsecretaria y luego iniciamos en los minutos que nos quedan algún debate. Subsecretaria. Presidenta, muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer la posibilidad de poder dar nuestra opinión como Ejecutivo sobre este proyecto, que quiero recordar es una moción parlamentaria. Pero, sin embargo, el Ejecutivo decidió poder apoyar, digamos, este proyecto en relación a distintas cosas. Yo traía una presentación que tiene algunos datos relevantes, quiero pasarla rápido, pero es importante hacerlo.
Aquí lo que tenemos, nosotros recabamos antecedentes diagnósticos respecto de este tema y en particular, obviamente, la participación de menores privados, por ejemplo, en libertad. En América Latina es la segunda región con más menores privados de libertad. En Chile el 4,6% de los victimarios en 2024 fueron niños, niñas y adolescentes, y la mayor participación está asociada a delitos obviamente graves y que tienen gran impacto para la comunidad, como son los robos violentos y los delitos asociados a armas. Y el fenómeno de reclutamiento, si bien ha sido descrito en otros países a propósito de temas de guerrillas y otros, hay varias experiencias comparadas, es imprescindible caracterizar este fenómeno en la realidad nacional. En ese sentido, tenemos nuevos escenarios criminales donde si bien hay menos detenciones, aunque esto ha ido cambiando en el tiempo, hay más delitos violentos, armas y homicidios, trayectorias y reclutamiento, redes sociales como un nuevo espacio de deriva a la participación en delitos, diferencias de género en el reclutamiento, participación mayoritariamente de hombres, escalada del reclutamiento, las mujeres en otro ámbito, no quiero profundizar en ello, pero puedo hacerlo en las preguntas, escalada del reclutamiento, o sea, familiar, barrial, digital, etcétera, y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. En el caso de la evolución de la participación de niños en casos policiales, esto es casos policiales, no es el 24 horas, nosotros ya como subsecretaría este año pudimos acceder a esos datos y estamos trabajando la serie de tiempo y vamos a tener los datos también históricos para poder hacer un comparado, pero al menos en casos policiales tenemos una participación y en el año 2024 llegaron a 28.000 y lo que les comentaba entre hombres y mujeres en el gráfico de abajo son las mujeres que están en el azul en el celeste, y en el azul más oscuro son los hombres, un 74% versus un 25,9%. En la distribución de los victimarios participan principalmente en delitos contra la integridad de las personas, más de un 40%, y seguido delitos contra la propiedad. Y dentro de los delitos contra la integridad, la mayor cantidad de casos se relaciona con lesiones leves y amenazas. Les voy a dejar la presentación ahí para el detalle. En la participación de niños, niñas en robos violentos, por ejemplo, de vehículos, es donde tienen mayor participación, son 280 casos policiales con victimarios identificados, es decir, donde hay detenidos o denunciados. Y en ese, el 48,2% de los casos participó un menor de 18 años, o sea, representan un 43% del total de los participantes. Quiero recalcar aquí que esto es respecto a aquellos que fueron detenidos, por lo tanto, no es respecto del total de los delitos. ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a esto? Y aquí quiero comentarles que justamente, y en concordancia, más bien, nosotros como Subsecretaría de Prevención del Delito, a propósito del Sistema Nacional de Seguridad y del Consejo Nacional de Prevención del Delito, que creó un Comité Interministerial de Prevención en Infancia, se crearon 3 fuerzas de tarea y una de ellas fue la Fuerza de Tarea de Reclutamiento Temprano, justamente para poder reducir la cantidad de niños, niñas y adolescentes reclutados en la comisión de delitos para garantizar obviamente en enfoque de derecho y acciones preventivas y aplicación a nivel local. Y en eso tenemos fases de implementación de la fuerza de tarea, donde se están levantando y hay análisis de información, caracterización nacional, territorial, etcétera, la identificación y diseño de acciones preventivas, un portafolio de intervenciones, aquí también estamos recabando información comparada respecto a este punto, y la implementación de un piloto en algunas comunas priorizadas y, por supuesto, la evaluación y el escalamiento. ¿Qué instituciones están participando en esta fuerza de tarea? Aquí están todos, servicios públicos, pero también tenemos la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya tiene una experiencia en esto y por eso lo invitamos. Está UNICEF, la Fundación Paz Ciudadana y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la primera sesión que se hizo en agosto ya se hizo las materias que se trataron, obviamente, y aquí están, se abordó este tema con las distintas instituciones y obviamente que está la importancia de la prevención temprana en escuelas, barrios, etcétera, pero es importante entender cómo este fenómeno se desarrolla en Chile. En relación a los avances que hemos tenido, ya tenemos una consulta exploratoria que se le hizo a los equipos en terreno, principalmente aquellos que trabajan en el programa LAZO. Se hicieron reuniones bilaterales con distintas instituciones para recabar información y hay un estudio que se está realizando de caracterización nacional y territorial. Con ello vamos a tener, obviamente, información con metodología, obviamente, que es posible después revisar. ¿Cuáles son? Perdón.
Los próximos pasos, hay un estudio, este estudio de caracterización social nacional y territorial del Centro de Justicia de la Pontificia Universidad Católica, la revisión de experiencias en Chile y en el extranjero y una propuesta de estrategias de intervenciones preventivas y aplicación en comunas seleccionadas. Voy al proyecto y aquí quiero señalar algo que es bien importante. Este proyecto modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. O sea, no solo está enfocado a crimen organizado, sino que en general asociaciones delictivas y o criminales. Y es un nuevo delito. O sea, aquí estamos, lo que se está proponiendo en esta moción es crear un nuevo delito, a diferencia de lo que se señaló de la modificación del artículo 72, que es una modificación en la pena de aquellas personas que cometen delitos con menores de edad. Sin embargo, en este caso lo que se está haciendo es crear un nuevo tipo penal para aquellas personas que reclutan niños, niñas, adolescentes para cometer delitos. Entonces, hay una diferencia significativa en aquello y obviamente que esto, bueno, tuvo una tramitación bastante rápida, si quisiéramos decirlo así. Se ingresó la moción parlamentaria, lo aprobó la comisión en general, en noviembre la comisión aprobó en particular el proyecto y ahora pasó a la Cámara de Diputados y luego pasó obviamente en el que estamos hoy día en el Senado. Y este es un proyecto de artículo único que lo que establece es que se agrega al artículo 295 bis en el Código Penal. O sea, se agrega un artículo 295 bis que establece que el que reclute a un niño, niña o adolescente para una asociación delictiva o criminal será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio si lo recluta para una asociación delictiva, presidio menor en su grado medio máximo si lo recluta para una asociación criminal. Para efectos de este artículo se entenderá por reclutar el inducir, promover, facilitar o captar a un niño o niña adolescente para que participe en la asociación delictiva o criminal. El consentimiento del niño o niña adolescente reclutado no eximirá al reclutador de su responsabilidad por el delito. El reclutador, que además sea parte de la organización delictiva o criminal, se le impondrán además las penas previstas en este artículo, las establecidas en los artículos 292 o 293, según corresponda. Ese es el artículo de este proyecto, que es artículo único, pero quiero en eso dejar muy claro que se trata de un nuevo tipo penal que no excluye lo que está resuelto, digamos, en el artículo 72 respecto de las penas, pero que en este caso permitiría, y de acuerdo a la legislación comparada, ya en varios países existe este tipo penal y lo que en el fondo creemos que es importante es que para poder desincentivar la participación de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos, es importante que se establezca como un nuevo delito en nuestro sistema penal. Estoy disponible, Presidenta, para las preguntas y comentarios, por supuesto. Gracias, subsecretaria. Me había pedido la palabra la senadora Ensberger, nos quedan unos minutos, pero bueno, le doy la palabra primero y después vemos cómo seguimos. Muy breve, Presidenta. Yo creo que en la intervención, bueno, primero saludar a la subsecretaria, la intervención del secretario al inicio, la lectura del artículo 72, para mí se acaba la discusión. Creo que, claro, la subsecretaria dice es distinto al 72, pero la discusión ya la dimos en el 72 cuando eso se modificó, partió precisamente como la tipificación de un delito y después de escuchar abogados, de hacer una discusión, se llegó a la conclusión, para no afectar el principio non bis in idem, que es fundamental en materia de derecho penal, redactar y darle la redacción que hoy día tiene el 72. A mí me parece, Presidenta, que en esta materia, y más aún viendo los antecedentes que se entrega, lo que hoy día deberíamos entrar a ver en la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente, y no artículos como este. Yo creo que este proyecto simplemente creo que hay que rechazarlo. De verdad creo que va a venir a enredar absolutamente todo. Me hubiera gustado también que en el proyecto al menos se pusiera algún inciso que dejara claro que, porque produce mucha confusión. Pareciera que con este proyecto entonces el adolescente o el joven o el menor de edad
queda exento de responsabilidad penal, con lo que yo no estoy de acuerdo. Aquel que comete delito y debiera, si este proyecto avanza, eso debiera estar explícitamente señalado en este artículo. Pero, Presidenta, no estoy de acuerdo con este proyecto. Creo que va a entrar a enredar todo, que ya está bien resuelto en el artículo 72. Gracias, senadora. Senadora Araya. Gracias, presidente. Yo, en la misma línea de la senadora Bensperger, lo que dijo la secretaría, creo que este proyecto solo va a enredar. Porque, claro, en un primer análisis a la rápida, uno podría decir, claro, es un nuevo delito, que podría ser, por decirlo así, un delito de peligro, que es el mero reclutamiento. Pero del minuto en que ese menor participe en un delito, entra en concurso con la agravante. Eso es, punto. Ahí no hay discusión posible. Del minuto en que ese menor que es reclutado comete el delito, está la agravante, y ya estamos en el concurso. Entonces yo creo que esto solo va a enredar. Y me atrevería a decir que, no sé si la subsecretaria tiene a mano, pero que si uno revisa el tema, la estadística probablemente de todos estos jóvenes que dicen que cometen delito no pertenecen a asociaciones criminales, salvo que son jóvenes que ellos mismos se asocian para delinquir. Y en ese sentido, si lo que queremos atacar es ese fenómeno, yo le pediría, Presidenta, que coloquemos en tabla un proyecto que presentamos hace bastante tiempo, que es el de transferencia de responsabilidad penal. Es decir, hacer responsable a los menores entre 18 y 16 años por los delitos más graves como adultos. Porque esto no ataca el fondo del problema. El fondo del problema sigue siendo aquellos jóvenes, sobre todo los que cometen portonazos, que no pertenecen a bandas, salvo el lote que se junta para salir a robar ese día. Entonces esto yo creo que va a enredar mucho más que resolver un problema. Sí, gracias, senador. A ver, yo creo que, como lo dije al inicio, hay una cuestión que es cotidiana, que es real, que la verdad es imbatible, que es, voy a decirlo de esta manera, pero por un lado, la utilización por bandas criminales organizadas de menores de edad. Por otro lado, efectivamente, el que ya actúa como adulto pero responde como niño. Y, por otro lado, el que efectivamente esto esté resuelto en el Código Penal y que en ningún ánimo es poder enredarlo, sino que hacernos cargo de una cuestión que hoy día tiene, y voy a decirlo de esta manera, ¿no? Aunque efectivamente cometan delitos tan horrendos, digamos, o brutales, ¿cierto?, como es un homicidio en el caso de menores de edad, por ejemplo. Y por lo tanto, yo creo que no corresponde en esta instancia, así como lo hemos hecho en otros proyectos, votar inmediatamente, ya sea rechazando el proyecto, ¿no?, o avanzando en este, en fin, más allá de que esté resuelto, porque evidentemente si está resuelto, bueno, lo que correspondería, por supuesto, es rechazarlo, pero lo que voy es que si vamos a entrar en este tema, entonces entremos ya sea con el proyecto que está presentado hace un tiempo, entremos con la discusión de fondo respecto de la responsabilidad penal, entremos con, en fin, mejoras, por decirlo de alguna manera, o haciéndonos cargo, porque aquí con esto ya me detengo, además por la hora, pero yo creo que una cosa es que esté resuelto en la norma y otra cosa que ahí está, así que es evidente y lo agradezco, lo comparto, y otra cosa es que qué está pasando con el aumento, y aquí la subsecretaria ha traído esa cifra, así que bueno, podríamos tener distintos caminos de solución, pero las cifras son las que son, con, insisto, la incorporación de menores en la comisión de los delitos. Claro, como no responden como adultos, ahí están. Por un lado uno dice, bueno, pero lo primero que se hizo fue ofrecerle dinero muchas veces en hogares donde escasea, o donde lamentablemente esto ya es el día a día, me refiero a los adultos de esos hogares, en fin, o sea, una cosa mucho más profunda que establecer una pena, ¿no? Así que bueno, dejemos esto acá, entremos en una conversación, me refiero junto con los miembros de la comisión, incluso con el Ejecutivo fuera de la comisión, a propósito de cómo vamos a ir avanzando en una cuestión que a mí sí, o sea, a mí me motiva, digamos, a legislar en este tema, que es el que en vez de, dado que está resuelto en nuestro ordenamiento jurídico, esto vaya en retroceso, va en aumento. Y ahí hay que ver, bueno, qué camino se sigue a propósito de que estamos hablando de menores de edad, pero de menores de edad que están disponibles a matar a otros. Así que, bueno, nada, por haberse cumplido, no sé si subsecretaria le doy la palabra, ¿no? Ok, sí. Entiendo que ya terminó la hora, pero solo quiero aclarar lo siguiente. Este delito está... No se produce lo que la senadora Bensperger, por su intermedio, presidenta, señala, porque en ninguna parte de su articulado hace referencia al delito que se está cometiendo. Solo es un delito que se tipifica el reclutamiento, y quiero aclararlo porque aparece, o sea, no hay otras conclusiones que sacar. Uno podría decir, ¿está de acuerdo o no con tipificar el reclutamiento como un delito? Y obvio, estamos disponibles a la discusión. Pero esto no incluye si el menor de edad comete o no comete el delito, no está en ninguna parte de este articulado, establece eso. Entonces quiero aclararlo porque lo que está haciendo es tipificar un nuevo delito
para desincentivar, obviamente, el reclutamiento. Respecto de los datos a los senadores y senadoras por su intermedio, también nosotros podemos, a propósito del estudio que estamos haciendo de la fuerza de tarea, hemos recabado antecedentes donde sí hay evidencia de reclutamiento de parte de adultos para cometer delitos, y eso es lo que estamos tratando también de enfrentar con la fuerza de tarea, digamos, para medidas no solo desde el punto de vista de la tipificación penal, sino que, por supuesto, de la política pública para evitar el reclutamiento, digamos. Sí, senadora. Gracias, subsecretaria. Yo, bueno, no comparto lo que dice la subsecretaria de ninguna manera. Yo creo que, este mismo gobierno lo ha dicho muchas veces, ¿no es cierto? No todo se soluciona con tipificación de delitos. Si existe, y claramente existe el reclutamiento por bandas criminales, lo que nosotros estamos diciéndole acá que ya está resuelto en el artículo 72 del Código Penal. No estamos diciendo que nos opongamos a que eso tenga una sanción, pero cuando se dio la discusión del artículo 72, ¿no es cierto?, se dijo que para evitar problemas y confusiones se estableciera como una agravante y no como un nuevo delito. Y eso es lo que nosotros hemos dicho que mantenemos acá. Y yo vuelvo a decir, creo que uno de los problemas de estos reclutamientos y de la gran participación de menores en delitos y en delitos violentos, precisamente, es falta de políticas públicas claras y también, ¿no es cierto?, la normativa que existe, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, ¿no es cierto?, que los debiera sancionar como adultos y no como en ella está. Creo que ahí hay que modificar eso porque eso sí produciría un desincentivo a los propios menores y al abuso de menores en la utilización de delitos. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.